impresión, Felipe, de Eclipse Rojo es que hemos presentado un libro que pareciera que estaba anunciando lo que se está produciendo en el debate político, lo que pudo haberse producido el 20 de diciembre y lo que posiblemente, ojalá, se pueda producir el 26 de junio, que es reverdecer en una forma literaria donde se combina magistralmente, además yo creo que lo consigue magistralmente, una suerte de ficción y no ficción con personajes ficticios, por cierto, personajes ficticios que parecen muy reales y personajes que son reales que parecen una ficción, pero con una tesis fundamental, que es la tesis realmente de la voluntad que genera lo que tú llamas el sujeto histórico, político histórico, que es la voluntad de ruptura para crear un nuevo país, ¿no? Y en ese eclipse rojo, con esos espejos de opiniones en el que cada uno es lo que se presume que es verdad que anuncia, y yo creo que el mejor final del libro, aparte del literario, podría ser, o el mejor homenaje que se hace al libro, sería la encarnación de una confluencia en forma de instrumento para el cambio de país. Esa es mi impresión y la que yo... No, sí, además me ayudan mucho tus reflexiones porque termino comprendiendo hasta mi propio libro. Es verdad, es la dialéctica restauración frente a ruptura de una Constitución de 78 que con Maastricht, con los incumplimientos y por si faltaba poco con el artículo 135 ya no existe. Y sobre eso se ha levantado un nuevo sujeto histórico que está en la calle y está en las conciencias. Incluso puede estar en el voto a partir del 26 de junio. Porque nos estamos jugando quién organiza esto en los próximos 30 años. La derecha quiere hacerlo, junto al Partido Socialista y Ciudadanos. Y nosotros, que dicen las encuestas que incluso si conseguimos una confluencia podemos ganar las elecciones, que queremos una ruptura con este régimen obsoleto que se ha carbonizado ya, y que necesita una nueva situación para un país con 5 millones de parados y 10 millones de pobres. Claro, la clave del libro, desde mi punto de vista, está en situar el debate político en la reivindicación de un debate político honesto y transparente, que no es la envolvente con las que se suele hacer el debate político de por ejemplo, una suerte de debate sobre identidades, patrias, que siempre se convierten en el refugio de la canalla, por un debate que es el debate más genuino, que es si tenemos una voluntad de ruptura real, no solo discursiva, no solo pretendidamente teórica, sino también encarnarla en instrumentos electorales que la traduzcan en una realidad, o por el contrario, pues hay una voluntad de apuntalar una reforma. Yo creo que en ese debate que se sitúa con esa especie de novela coral en la que tú sitúas muchos personajes, a ficticios, no ficticios, personajes deseados e indeseables, yo creo que se mezcla algo que es fundamental, y es lo que a mí me preocupa, que hay todavía sectores que no han comprendido, que es que el 15M fue una jornada inaugural de una nueva etapa. Sí, sin duda hay que verlo como un síntoma. Desbordó la situación y desbordó nuestras previsiones. Y yo creo que esta es una palabra clave, desbordar. Y nosotros internamente tenemos que ahora que desbordar, un poco lo que decía Cervantes en el viaje del Parnaso. Hoy de mi patria y de mí mismo salgo. Tenemos que salir de patrias que son refugios de canallas, como decía Lilia Hellman, esto exagerando, ¿no? Sí. Y tenemos que salir de identidades que nos quieren meter en un corralito ideológico. Tenemos que ser valientes e incorporarnos al sujeto histórico de cambio que se puede dar electoralmente, no solo porque lo digan las encuestas, sino porque hay un ambiente de cambio muy fuerte que se aumentará, que creará muchas más expectativas si somos capaces de estar a la altura de las circunstancias. Eso se va a ver muy pronto. Esa es la clave, porque si efectivamente, si se producen al final unas nuevas elecciones, estas serán nuevas si se produce una confluencia, no sería entonces una repetición de las elecciones. Generaría una expectativa que no se producía el 20 de diciembre, una expectativa en torno a ¿qué? A la voluntad manifiesta de que se puede vencer al Partido Popular, porque frente a una resignación en un Partido Popular debilitado, pero que siga siendo primera fuerza política, o la posibilidad de articular no una alternativa para una suerte de sorpaso sobre nadie, sino una alternativa para ganar en este país y construir una nueva etapa y sobre todo un país más decente y más reconstruido. A mí me gustaría de todas formas hacer una reflexión sobre el libro que hemos presentado, porque me parece merecedor de varias reflexiones. La primera, desde mi punto de vista de lector, que soy lector y nada escritor, me conmueve
Y una de las funciones de la literatura también es la conmoción, no solo para la reflexión teórica, sino también desde la belleza formal. Yo quiero darte la enhorabuena por el libro tan bien escrito y cómo en la belleza formal y en la profunda literatura que destila hay una base también comprometida con el contenido que se plantea. Es decir, se intenta superar el régimen del 78 y también se intenta superar los ladrillos que a veces no hemos leído de literatura pretendidamente comprometida con una belleza, con una fealdad formal. En este caso yo quiero felicitarte por el libro tan magnífico que has escrito. Yo sé que tú eres muy pudoroso como buen granadino a los elogios ajenos, sé que ya en esta edad de madura no lo rechazas como antes, pero sí quiero constatar que agradecerte como lector que digamos que en términos dialécticos ha hecho una síntesis superadora no solo en términos políticos sino también en términos literarios, y eso es un placer también para los que lo leemos, ¿no? Y después algo que tu pudor también te impide hablar sobre el libro, que es los cuadernos de Pruaño como una obra dentro de otra obra. Es de una desnudez formidable y de una constatación de cómo lo humano se convierte en política, porque al fin y al cabo esos cuadernos de Pruaño que desnudan a Gregorio Pruaño, esos cuadernos en los que hay un espejo con una lente transparente, se convierten también en una especie de altavoz y aldabonazo político, ¿no? Desde la intimidad, desde la desnudez, se produce también una ruptura con el entorno. Y ese segundo libro, que hay escondido, yo le aconsejo además a los lectores que compren la obra, es que cuando terminen la obra, después lean como un continuum los cuadernos de Pruaño. Sí, Pruaño, poco antes de morir, en Sanlúcar de Barrameda, en un hotel de la calle Caballero, realmente no escribe una protesta, es más que una protesta, una deflagración. Él dice, esto se ha hecho mal, hay resignación, hay entreguismo, y si se hubieran hecho bien las cosas, la oportunidad cambiaría y le daríamos jaque al sistema. Este sistema que yo no sé muy bien cómo va a reaccionar de cara a la posible confluencia nuestra, que puede ganar las elecciones, ¿no? Por lo tanto, es muy importante lo que puede pasar a partir de ahora. Hay un personaje que ante la no confluencia en diciembre, desesperado porque es un quincemayista, se va a la calle a vivir a la calle. Pues yo aviso que el Lerchundi ya ha dejado la calle y ha regresado, lo que quiere decir que esa es una buena noticia. Esa sea una buena base de otra obra literaria, porque creo que todavía, por eso decía que no era un epígono, sino un epílogo. Y una pregunta ya literaria o de juego literario. ¿Hay en Pruaño, en la muerte de Pruaño, una suerte de enlace con Egea? El último desde la realidad, Pruaño desde la literatura. Pues es posible. Egea era un hombre muy radical. Quien lo conocía de verdad sabía lo que eran sus mítines. Yo iba a algún mitin con Armando López Salinas, que Armando López Salinas a su lado parecía una monjita de la caridad. Y él protestó. Lo que pasa es que era mucho más contenido que Pruaño. Se van a publicar sus memorias dentro de muy poco, ¿no? Y en sus memorias hace un respeto total a todo el mundo, pero a sus antiguos amigos les dice, están perdidos, se han entregado, no hay nada que hacer con ellos. Y lo dice así, y es lo poco que dice, ¿no? Pero él se queda solo, y es cuando se descubrió ese papelillo que decía, los solitarios son esos que le dicen a su amada, me quedo solo pero no me vendo. Y en fin, ahí en ese límite, en ese punto de no retorno, es en el que funcionó al final Egea, que vamos a presentar un libro ya mismo, y funciona despidiéndose Pruaño. Pues nada, Felipe, enhorabuena por el libro, porque creo que es un libro de placer como lector y también de reflexión política, de esperanza. Gracias, porque tu sindéresis me ayuda mucho a comprenderlo.